se nos pide que escribamos cada cociente usando una sola base, no simplifiquemos más, y luego escribamos todas las respuestas con exponentes positivos. Vamos a simplificar estos cocientes usando la regla del cociente de exponentes, así como la regla negativa de los exponentes. La regla del cociente de los exponentes establece x elevado a la potencia de a dividido por x elevado a la potencia b es igual a x elevado a la potencia de a menos b, lo que significa que al dividir, y las bases son las mismas, restamos los exponentes. Y la regla negativa de los exponentes establece que 1 elevado a la potencia de n negativo es igual a 1 elevado a la potencia de n positivo. Y usaremos este primer ejemplo para comprender mejor por qué esta regla de exponente negativo tiene sentido. Entonces, mirando el número 1, tenemos y al segundo dividido por y al quinto. Porque las bases son las mismas, y estamos dividiendo, restamos los exponentes. Esto es igual a y elevado a la potencia de 2 menos 5. Recuerde por esta diferencia, siempre es el exponente del numerador menos el exponente del denominador. 2 menos 5 es igual a 3 negativos. Esto se simplifica a y elevado a la potencia de 3 negativos. Ahora aplicamos la regla negativa de los exponentes, porque se nos pide que expresemos las respuestas usando exponentes positivos. Entonces, aplicando la regla del exponente negativo, y elevado a la potencia de 3 negativos es igual a 1 sobre, y elevado a la potencia de 3 positivos. Para comprender mejor por qué esto debe simplificarse a 1 sobre, y elevado a la potencia de 3 positivos, o por qué y elevado a la potencia de 3 negativos es igual a 1 sobre y a la potencia de 3 positivos, echemos un vistazo a este cociente nuevamente, y expandamos y al segundo y al quinto. Entonces tenemos y para el segundo dividido entre y para el quinto, sabemos que y para el segundo es igual a 2 factores de y, sabemos que y al quinto es igual a 5 factores de y. Sabemos que y es 0, y cualquier valor 0 dividido por sí mismo se simplifica a 1. Lo que significa que y dividido entre y se simplifica a 1 aquí, así como aquí. Observe simplificando de esta manera. Podemos ver que el cociente se simplifica a 1 sobre, y elevado a la potencia de 3 positivos. Esta es una forma de mostrar que elevó el poder de 3 negativos, que obtenemos después de aplicar la regla del cociente de exponentes es igual a 1 sobre, y elevado a la potencia de 3 positivos. También debería tener sentido porque sabemos que tenemos 3 factores más de y en el denominador. ¿Cuál es la razón por la cual esto se simplifica a 1 sobre y elevado al poder de 3? Veamos el número 2. Tenemos un cociente con una base común de 3x, y por lo tanto, restamos los exponentes. Este cociente es igual a la base de 3x elevado a la potencia de 4 menos 6, 4 menos 6 es igual a 2 negativos. Esto se simplifica a la base de 3x elevado al poder de los 2 negativos. Pero nuevamente se nos pide que expresemos la respuesta usando exponentes positivos. La base de 3x elevada al poder de 2 negativos es igual a 1 sobre la base de 3x elevado a la potencia de 2 positivos usando la regla del exponente negativo. Y esto debería tener sentido mirando hacia atrás en el cociente original. Tenemos 4 factores de 3x en el numerador, y 6 factores de 3x en el denominador. Entonces, si nos expandiéramos y simplificáramos, nos quedarían 2 factores de 3x en el denominador. Ahora dejaremos esto de esta forma, porque se nos dice que simplifiquemos el cociente a una sola base que tenemos, aunque podríamos multiplicar esto, tenemos 2 factores de 3x, 3x por 3x es igual a 9x al cuadrado. Esto también es igual a 1 sobre 9x al cuadrado, pero seguiremos adelante y lo dejaremos en esta forma. Ahora mirando el número 3, antes de simplificar el cociente, necesitamos determinar el producto en el numerador porque estamos multiplicando y las bases son las mismas, sumamos los exponentes. Y esta es la regla del producto de los exponentes, que establece x elevado a la potencia de 1 veces x elevado a la potencia de b es igual a x elevado a la potencia de a más b. Entonces, y a la tercera veces y a la segunda es igual a, y elevado a la potencia de 3 más 2, todavía tenemos y a la novena en el denominador. 2 más 3 es igual a 5, tenemos y al quinto dividido por y al noveno, y ahora estamos dividiendo, y las bases son las mismas, y por lo tanto, restamos los exponentes, esto es igual a y elevado a la potencia de 5 menos 9. 5 menos 9 es igual a 4 negativos, esto se simplifica a y elevado a la potencia de 4 negativos, lo que equivale a 1 sobre, y elevado a la potencia de 4 positivos. Y mirando hacia atrás en este cociente aquí, el resultado final debería tener sentido porque tenemos 5 factores de y en el numerador, 9 factores de y en el denominador y, por lo tanto, después de simplificar,
quedaría con 4 factores de y en el denominador. Y finalmente para el número 4, tenemos una base común de 2z² negativas, que se eleva a la tercera potencia en el numerador, y a la séptima potencia en el denominador. Porque estamos dividiendo y las bases son lo mismo, restamos los exponentes. Este cociente es igual a la base de 2z² negativo elevado a la potencia de 3 menos 7, 3 menos 7 es igual a 4 negativos. Esto simplifica a la base de 2z² negativo elevado a la potencia de 4 negativos. Para expresar esto usando un exponente positivo, aplicamos la regla del exponente negativo, que significa, esto es igual a 1 sobre la base de 2z² negativo elevado a la potencia de 4 positivo. Según las instrucciones, dejaremos este cociente en esta forma, pero si multiplicamos el denominador, esto sería igual a 1 sobre 16z al octavo. Espero que hayas encontrado esto útil.